en el tema de la Patagonia, en el sentido como una inspiración, ¿no es cierto?, de misionar en la Patagonia. Entonces había pedido que estos dos salesianos fueran enviando informes lo más detallados y frecuentes posible, ¿no es cierto?, de lo que estaba sucediendo. Ya había también alguna, ¿no es cierto?, preocupación. San Juan Bosco habla con el Papa, que era Pío IX, en ese momento, y le plantea, ¿no es cierto?, el tema de su intención de evangelizar la Patagonia, ¿no es cierto? El Papa le dice primero que sí, que él apoya la gestión. Hablan de crear una vicaría especial, ¿no es cierto?, para la Patagonia. Esto estamos hablando de 1877-1878. El avance hacia Río Negro es el año 1879. Este Monseñor Espinosa, que es el que va con Roca, que es el vicario del arzobispado de Buenos Aires, en 1900 pasa a ser arzobispo de Buenos Aires. Es arzobispo de Buenos Aires durante un cuarto, ¿no es cierto?, durante un cuarto de siglo. Ahí, en esta primera expedición, ¿no es cierto?, es decir, tanto Monseñor Espinosa como Costamagna y el otro salesiano, no recuerdo el apellido en este momento, también era italiano, producen los primeros bautismos, conversiones, ¿no es cierto?, de los indios en este punto. Lo que sí había ya a nivel del Vaticano era la preocupación, ¿no?, por las misiones anglicanas en la Patagonia, que eran dos. Una estaba con la colonia galesa en el Chubut y otra estaba en Ushuaia. Es decir, la misión anglicana en Ushuaia estaba desde el año 1864, más o menos. Estaba la misión anglicana, es decir, que estaba en Ushuaia, ¿no es cierto? En realidad, los anglicanos que estaban en Ushuaia no sabían si eso, de qué país era, si no era. Estaba en una tierra incógnita, ¿no es cierto? No había, además no tenían relación, a veces alguna relación lejana con autoridades chilenas, ¿no es cierto?, de Punta Arenas. Pero sí, es decir, los anglicanos se habían adelantado a los católicos en, ¿no es cierto?, la Patagonia. Y esto, pongamos, ¿no es cierto?, la mentalidad de la época le generaba al Vaticano, ¿no es cierto?, cierta preocupación, y también había un interés en que los salesianos, por parte del Vaticano y del Papa, ¿no es evangelizaran la Patagonia, porque ya ¿no es cierto?, los anglicanos se habían adelantado, ¿no es cierto?, en este punto. Ya en 1879, el presidente Avellaneda, Roca, ¿no es cierto?, ministro de Guerra, el gobierno dice, bueno, mire, le damos Santa Cruz, Patagones, con Carmen ¿no es cierto?, de Patagones, para que se instalen, ¿no es cierto? Carmen de Patagones había una misión de otra orden, que es la misión de San Lázaro, que deciden abandonar porque no tienen medios para continuar, ¿no es cierto?, con esta misión. Pero en 1879, ese año, ¿no es cierto?, el gobierno le dice, mire, tomen, ¿no es cierto?, Patagones, Carmen de Patagones, instalense ahí, tomen Santa Cruz, había un pequeño establecimiento, ¿no es cierto?, en el río Santa Cruz, e instalen ahí, ¿no es cierto?, las primeras misiones. Incluso la misión en Patagones instala Roca, le da el Viejo Fuerte. No sé si... El Viejo Fuerte de Patagonia, donde se instala la misión, ¿no es cierto?, la misión salesiana. El papel, ¿no es cierto?, y acá viene a decir, por ejemplo, el papel de los salesianos en todo esto es, los salesianos juegan un papel muy importante en una serie de aspectos. Por ejemplo, la rendición del cacique Namuncurá, que es en 1884, es uno de los últimos caciques, ¿no es cierto?, que se rinde, ¿cierto?, la gestiona este salesiano Costamagna, ¿no es cierto? Es decir, ellos son los que negocian, ¿no es cierto?, la rendición de Namuncurá, 1884. Bueno, si yo diría que algo de todo esto, San Seferino Namuncurá, que es el primer santo argentino, es lo que simboliza este encuentro de los salesianos, ¿no es cierto?, de los salesianos con la Patagonia. Lo que sí, yo subrayo, que a veces se olvida, es que eso forma parte también de una política del Estado. Es decir, no es
una iniciativa particular, porque es una iniciativa particular que se suma a una política estatal, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, después tiene todo el desarrollo, y el Estado argentino decide asociarse con los salesianos para toda la evangelización, ¿no es cierto?, de la Patagonia. Ahora, simultáneamente, Roca asume la presidencia en 1880-1886, refuerza, ¿no es cierto?, las misiones salesianas en la Patagonia. Ahí en medio tenemos el conflicto con la Iglesia. Tenemos el conflicto con la Iglesia, donde Roca expulsa al nuncio, ¿no?, y rompe relaciones con el Vaticano. ¿Cierto? Bueno, rompe relaciones con el Vaticano a raíz de un cuestionamiento muy fuerte que hace el nuncio Monseñor Matera, ¿no es cierto?, a la política, a la ley 1420, ¿no es cierto?, de la enseñanza, ¿no es cierto?, gratuita, obligatoria y laica. Lo de laica no está en la ley, pero era una consecuencia de hecho. Entonces, el conflicto con la Iglesia. ¿Qué pasa entonces ¿no es cierto?, con toda esta relación? Bueno, la relación se enfría, pero ahí, ¿no es cierto?, un salesiano, San Juan Bosco, que muere en 1888, seguía impulsando todo el tema, ¿no es cierto?, de la evangelización de la Patagonia, y a un salesiano que es el primero que llega a Buenos Aires, se llama Cagliero, ¿cierto? Bueno, en 1883 San Juan Bosco dice: mire, por más que haya problemas, todavía no había estallado, no había sido expulsado el nuncio en Argentina, dice, acá tenemos que dar un paso, dice, hay que crear la vicaría de la Patagonia, ¿sí?, el obispado de la Patagonia, el obispado de la Patagonia. Y lo nombra a este Monseñor Cagliero obispo de la Patagonia. Este día el obispado de la Patagonia tenía en ese momento, todavía no había expulsado el nuncio, en contra el gobierno, en contra del arzobispo de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que era Monseñor Anegro, porque le sacaban gran parte de su jurisdicción, porque el obispado de Buenos Aires en este momento llegaba hasta Tierra del Fuego. Se creaba el obispado de la Patagonia, entonces el arzobispo de Buenos Aires estaba en contra, y el nuncio, Monseñor Matera, también, ¿no es cierto?, estaba en contra. Pero San Juan Bosco lo convence al Papa, ¿no es cierto?, y lo nombran obispo de, como ya sabe, obispo de una ciudad del Asia Menor, como, ¿no es cierto?, no me acuerdo, como Esmirna, una ciudad así, porque, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, lo mandan a Monseñor Cagliero. Llega Monseñor Cagliero justo cuando el conflicto había estallado. El conflicto había estallado, habían expulsado al nuncio, lo habían hecho cesar en sus funciones, ¿no es cierto?, al obispo de Salta, al de Santiago del Estero también. Llega en el peor momento, ¿no?, con su nombramiento de obispo de la Patagonia por parte del Papa, pero sabiendo que tenía en contra el gobierno, el nuncio ya había sido expulsado, pues el arzobispo de Buenos Aires tampoco, ¿no es cierto?, quería que se cree ese obispado que le sacaba a él gran parte de su jurisdicción. Es decir, él quería que los salesianos siguieran, profundizaran, se desarrollaran, pero no quería la creación ¿no es cierto?, del obispado. Cagliero, que lo conocía Roca de cuando era ministro, ¿no es cierto?, le pide una entrevista a Roca, ¿no es cierto?, para conversar con él. Y Roca pasa un año sin recibirlo. Hasta que en 1885, el señor Cagliero, ¿no es cierto?, lo recibe en su casa. Y Cagliero, bueno, están todos los informes que le manda a San Juan Bosco sobre esta reunión que él tiene con Roca, ¿no es cierto? Había además, ¿qué había pasado también? En ese conflicto, las misiones salesianas en la Patagonia habían dejado de recibir un subsidio que el Estado les había dado. En ese conflicto le habían cortado el subsidio. Sí, los salesianos también presionaban a su jefatura para la solución, ¿no es cierto?, de problemas concretos, porque las misiones salesianas sobrevivían, ¿no?, de donaciones que venían de Europa, algunas donaciones de acá, pero también el subsidio del Estado. Y en medio del conflicto se había cortado el subsidio del Estado.
Entonces, bueno, Roca lo recibe,